Uy, el micrófono me quedó como mal. Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos al capítulo número 8 de este podcast del proyecto Gente Inteligente. Quiero comentar una publicación que hicimos en Gente Inteligente hace poco. De ahora en adelante, oficialmente en el cómic, al hijo de Superman le van a dar por el jopo. ¿Qué opina usted de esta noticia que la confirmó el New York Times? Y que Ajá, para cuando salga este podcast ya será noticia vieja, pero bueno, ¿cómo ve esa noticia? una tendencia, como una moda en cierta manera. Como una moda, Eh, se abre un debate en los comentarios de esta publicación. Si alguien quiere verlos, puede pasar a Gente Inteligente, ver eso en los posts viejos ya, en el cual serían dos cosas, un acto de inclusión o una inclusión forzada. mm, pues no es forzada porque no, digamos que podría ocurrir, no hay nada raro en eso, ¿no? Digamos que el punto con eso es que eh, es mostrar, digamos que se ha vuelto eso casi moda porque prácticamente casi como si fuera un estándar de lo que tiene que tener la película, ¿no? Entonces, digamos que se vuelve forzada en el sentido de que casi que es un estándar, como que tiene que estar así, tiene que ser así. De Y acuerdo. casi que se obliga a que sea así. Entonces es Eh, muy, no, pero no, es que muy, no es muy natural. El punto es que se vuelve tan artificial que él pierde el sentido de que sea forzado. algo forzado, ¿sí? Y se vuelve excesivo, ¿no? Porque tiene que incluir no solamente esta cuestión, sino tiene que haber una persona de otra etnia, tiene que haber inclusión de una mujer, tiene que, sí, entonces todo tiene que incluirse y es parte del paquete, entonces se vuelve muy artificial. Entiendo la cuestión de la inclusión, pero el punto es que se volvió artificial, ¿no? Y la idea es que esto se vuelva natural. O sea, la idea es que estos personajes no sean como algo impuesto, sino que se vean y que pasen como algo natural de él, no algo que se está viendo tan evidentemente, para que se vuelva natural y no tenga que, digamos, no sea forzado y se pase casi al cliché. Estamos muy de acuerdo esta vez con su opinión, porque me acuerdo mucho del ejemplo de esta película de Los Cazafantasmas. No sé si usted conoce o recuerda Los Cazafantasmas de antaño. Pues quisieron, uy, deme un segundo Si los que cazafantasmas que era con esto. ¿qué pasó? Sacaron esta nueva versión de Los Esa película Cazafantasmas. es casi del 80, ¿no? Sí, sí, es muy vieja. ¿Qué pasó? Hicieron esta nueva versión de Los Cazafantasmas, donde los cuatro protagonistas son mujeres. Entonces, es cierto que nosotros hemos hablado en este podcast de la inclusión y de defender las minorías y de promoverlas incluso, pero también es lo que se dice, se vuelve muy forzado que una historia en la que siempre fueron cuatro protagonistas hombres tengan que ser mujeres. Entonces, alguien que me estará escuchando me dirá, ¿y qué tiene? ¿Cuál es el problema que sean mujeres? Pues que el argumento base, ¿cómo se llama esto? El arco base de la historia no es de cuatro mujeres, es de cuatro hombres. Entonces, me acuerdo que con esta discusión que me decían, no, es que usted es machista. Y yo le digo, no soy machista, ¿por qué? Porque si estoy con la Mujer Maravilla, que también es de los ochentas y puede ser mucho más antiguo, y está el personaje, yo no quiero, odiaría ver una película del Hombre Maravilla teniendo los mismos poderes, la misma ropa, la misma temática, el mismo argumento, pero siendo el Hombre Maravilla. Me parecería una estupidez completa. Y no porque sea machista, yo digo, todos tienen que ser hombres, porque me parece una imbecilidad cambiar una mujer a un hombre porque el contexto completo así es. Así mismo me parece una imbecilidad cambiar cuatro protagonistas hombres que siempre fueron hombres a que inmediatamente sean mujeres. Digamos que por lo menos aquí en esta noticia de Superman, bueno, la noticia real de pronto para las personas que no conocen la jerga colombiana, es que el hijo de Superman pues va a ser bisexual o es bisexual y va a tener una relación con un personaje hombre. Eh, que en Colombia diríamos le van a dar por el jopo. Es que lo digo y me cago en la risa. No necesariamente, ¿no? O puede dar por el jopo más bien también. Pero por el jopo masculino. Bueno, en fin. Ay, ver que me morí. ¿En qué iba? Se me fue la paloma por su jopo. Pues
Está hablando el caso de esa persona, ¿no? Se me fue la paloma por su jopo. Y ambos Eh, son figurativos, sí. sí, barras. Ay, sé que me va a morir. ¿Qué? Ya, perdón, ¿en qué iba? Pues, pues estaba explicando la cuestión de que el hijo de Superman va a ser bisexual, sí, y ya, Sí, pero es lo estaba que dando una estaba explicando. opinión muy importante y la acabé de olvidar. Ah, bueno, pues estaba planteando que, había planteado que era muy, que fue muy ridículo como cambiar de un personaje Ah, de femenino a ya, masculino y ese era el ya. contexto. Sí, primero que todo, la noticia a nivel internacional y real fue que pues, va a ser bisexual y tiene una pareja del sexo masculino. Es que me acuerdo del chiste. Bueno, estaba diciendo, en el caso de Superman por lo menos lo trabajaron un poco mejor porque es el hijo, ¿no? Entonces, tuvo un hijo y como se bien lo dijo, pues el hijo de cualquier persona en la sociedad puede ser homosexual. Pues sí, y puede tener una pareja homosexual o bisexual y puede tener una pareja masculina. Sí, está bien. Pero aquí cuando cogen los cuatro personajes y los convierten absolutamente a mujeres, dejando todo lo demás igual, eso ya para mí ya como que no tiene sentido. Me acuerdo mucho a Avengers, que me gusta esa película, la última, Endgame. Y entonces hay una escena, o sea, sí me gustó, o sea, está bien, una escena en la que solo ponen al grupo de mujeres y las ponen a atacar, ¿no? Entonces, pero es lo que se dice, se un poco forzado, es decir, porque no pueden interactuar hombres y mujeres igual, que se trata de igualdad, ¿no? Estamos hablando de igualdad, hagámoslo con igualdad, entonces Pero hombres y digamos mujeres. que para dando un contexto mejor, digamos, veamos el mismo caso, pero no así, sino veámoslo como con lo de Spider-Man, que cambiaron completamente la historia en los últimos que sacaron. Entonces ahí, para no, digamos, para que entendamos nuestro punto, ¿no? Que ahí no hay cuestión de De minoría ni nada, acuerdo. sino sencillamente cambiaron completamente la historia y no tenía sentido porque es dañar la historia, porque tiene un contexto, así se hizo la historia y no tiene como para actualizarla, cambiarla es casi traicionar la historia Igual, porque tiene, igual, así igual se. es que Spider-Man tiene un as bajo la manga. Vamos a ponernos geek, vamos a poner conversación geek. Y es que Spider-Man tiene un as bajo la manga impresionante y es los multiversos. Es Ujú, decir, exacto, sí, dentro también. del universo, bueno, va a sonar contradictorio, pero dentro del universo Spider-Man hay muchos universos de Spider-Man. Porque, por ejemplo, algo que sí me gustó, y de hecho esa película sí me gustó, es Spider-Man negro. De hecho es moreno, no me acuerdo, no, creo que es bien moreno, no, creo que es negro, sí, creo que es negro, es negro, sí. Que es una película animada, no sé si la ha visto, o no sé si la gente que nos está escuchando o viendo la ha No, visto, porque si no la ha no la he visto, se visto. la recomiendo completamente. Es en 3D, pero está muy bien, o sea, está muy bien hecha. De hecho, tuvo muy buenas calificaciones en IMDb, siempre lo digo mal, IMDb, como sea. Tiene buenas calificaciones, por la crítica fue muy bien calificada y es muy buena. Es Spider-Man, pero es negro. De hecho, creo que es latino también, es latino y negro, bueno, algo así. No es forzado porque entre Spider-Man pueden ocurrir muchos universos, o sea, la cuestión de los multiversos, y de hecho, en la propia película él se tiene que encontrar con Spider-Man también de otros universos. Entonces sí, es como que la creatividad dentro del propio universo de los multiversos puede salir en que sea negro porque sea mujer. De hecho, me parece que en esa película hay una Spider-Man que es mujer. No me parece nada forzado, está perfecto. Pero quizá un ejemplo que podría servir sería el de Batman. Creo que hay como 7 Batmans o no sé cuánto es, o 6 Batman, no sé cuántos son. Pero claro, es la historia, cambian la protagonista, cambian la personaje y como que cambian algunas cosas. Y bueno, personalmente odio cuando cambian los personajes en las películas, lo odio. Y más si también nos van a cambiar de hacer mujeres y no, o sea, Ujú. no comparto eso en lo absoluto. Porque prácticamente entonces no es, digamos, podríamos decir, no, ya no es Cazafantasmas, es otra versión. Y pues Sí, si lo plantearan así, uno diría, listo. Entonces ya usted dice, no, pues olvídese el otro, de la otra, esto no es de eso, sino exacto, es otra que quisieron hacer. Y ya, y absolutamente, creo que exacto. sería lo más sincero realmente en esos casos, Sí, sí, o sea, no para es que la por ser gente no sienta como eso. machista o por ser homofóbico que tienen que cambiar los personajes si no me gustan, entonces ustedes, no, es que no tiene sentido cambiar los personajes. Y puse el ejemplo de la Mujer Maravilla, ¿no? O no sé, otros personajes que son femeninos siempre y no quiero que los cambien a masculino porque es que para mí es una estupidez. En esos No, comentarios, para el caso de, por ejemplo, Spider-Man, que no sé si en el multiverso podría ser posible lo que pasó, que la tía se rejuveneció impresionantemente, ya no tenía el tío Ben, entonces no sé eso ahí cómo funciona, entonces qué pasa, pero en el es otro caso multiverso, sí, alternativo ahí. el multiverso sí lo permite porque el multiverso es
Simplemente, pues, por ejemplo, me acuerdo de una de Spider-Man, para seguir en el tema geek, que Spider-Man era amado por la sociedad, no odiado por la sociedad. Entonces era muy interesante porque era lo mismo, pero el Tom lo quería, lo alababa, le daban dinero y él estaba así como una estrella. Entonces, bueno, digamos que en la teoría de multiversos cabe todo. Solo que en este último Spider-Man no lo dicen así, no lo dicen, es que yo soy un Spider-Man de un multiverso que tiene una tía rejuvenecida y no existe el tío Ben. Eso no existe, no lo dicen. Entonces ahí es donde como que es como un nuevo Spider-Man. Entonces, sí, digamos, sí podría ser una forma de arreglarlo. Hasta ahora en la que va a salir, que según el tráiler, pues parece que sale el Doctor Octopus de la tercera película de Tobey Maguire. Entonces, al parecer van a ser, están ya diciendo que es una conexión de multiversos ahí, o están sugiriéndose en el tráiler. Ya cuando salga este podcast ya habrá salido la película, supongo. Entonces, quizás ahí lo puedan... ¿Se cortó la Sería una forma comunicación? como de arreglarlo, sí. Ok, ya, creí que se había cortado la comunicación. Sí, como una forma de por lo menos decir que ese es otro universo, etcétera, pero si no, no se hubiera dicho. Me causa curiosidad también esta publicación, los Pues ahorita su comentarios. imagen está congelada, si acaso. La suya también, ¿me escucha? ¿Me Pero, escucha ya bien? le estoy. Listo, no hay problema. Sí, yo lo En la escucho bien. imagen, Sí, a listo, veces no hay se problema, congela, pero sí. no hay problema. En la imagen también hay unos comentarios que dicen, como siempre, ¿no? Hay gente opinando de todo, entonces esto me parece una mierda, esto es lo peor que pueden hacer, es un asco que pongan a un superhéroe que es bisexual. Otros dicen, sí, está bien por la inclusión, está bien porque alguien nos representa desde nuestra comunidad y que sea un superhéroe tan importante, está excelente. Otros dicen, me vale verga, es decir, de hecho alguien dice como, esto ni siquiera debería ser una noticia que está publicada acá, y puede ser. Y me causó curiosidad un comentario que decía, o sea, como todos sus comentarios de odio, él lo resumió en, hey, se me hace, o sea, ¿qué tiene esta gente en la cabeza que hacen que les afecte tanto en sus vidas el hijo de un personaje ficticio sea bisexual? ¿Qué tiene tanto que les ofende tan profundamente que el hijo de un personaje ficticio sea homosexual o bisexual, ¿no? ¿No? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Por qué les tiene que afectar? ¿Por qué tiene que decir que todo es una mierda, que la sociedad se está volviendo una mierda, que ya había uno que decía algo así como, bueno, ya tienen su 5% de personajes de la comunidad LGTBI, déjenos por favor a nuestro 95% bien, que así las cosas están bien. Entonces, bueno, eso es como lo que quería comentar de, de eso. Bueno, entonces ahora sí, por fin, vamos a hablar del tema que tenemos pendiente hace 2 capítulos, ¿verdad? En Sí. el capítulo 6, si mal no recuerdo, hablamos sobre esta interacción que hay entre el raciocinio y la emocionalidad. Llegamos a la conclusión que la emocionalidad nos mueve como seres humanos, porque se ha construido evolutivamente desde paso a paso, de cierta forma, para llegar a construirnos como a través, digamos, ¿cómo decirlo? Adicionando que también somos animales sociales y sabiendo que nos podemos mover por emocionalidad, al final la racionalidad importa poco o se mueve muy poco dentro de estos dos contextos gigantes, ¿no? Eh, Más o menos hablábamos eso, llegamos a esta conclusión. El que quiera hablar del tema, lo invitamos a ver el capítulo 6. Sin embargo, Germán estuvo indagando y mirando, leyendo un poco más de tema para especificar ciertos puntos que nos quedaron en el aire. Por ejemplo, hablamos mucho del tema de los PUFs, que es un tema muy interesante que propone Rodolfo Ginás, que es uno de los neurobiólogos más importantes de Colombia. Sin embargo, teníamos ahí como unos huecos conceptuales, por así decirlos, en la forma en las que estaban relacionados los PUF con la emocionalidad. Entonces creo que Germán como que releyó estas partes como para Sí. explicarnos de una forma mejor, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto, Germán? Sí. Ok, Sí, entonces ahora sí, pues si como quiere, coméntenos como que, o sea, bueno, no sé exactamente qué leyó, desde dónde leyó y cómo, bueno, pues traté de leer diferentes partes del libro, porque pues digamos, este tema de las emociones se va planteando en varios capítulos, aunque pues digamos que hay un o capítulo más que donde todo en más los o menos se centra. últimos, más que todo en los Sí, últimos que ya, no está no, yo lo leí más como en el centro, es como en el centro del libro. No llega pero hasta muy abajo. yo recuerdo que usted en los No últimos sé si capítulos más que adelante volvió a hablar de él, porque muchas veces él retoma los temas, Ok, no, pero no he no, llegado hasta ahí. me refiero a los últimos capítulos que usted estaba leyendo, no los últimos capítulos del Mm, libro. sí, los últimos Sí, 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 capítulos ok, que estaba ok, leyendo. sí, prosiga, prosiga.
Bueno, pues digamos que aclarando, entonces, primero, pues dándole contexto, los PAF, que son básicamente los patrones de acción fijo, podría decirse que son circuitos cerebrales que están programados, ¿no? Entonces, y estos circuitos agrupan una cantidad de movimientos ya estándares y movimientos que son importantes para nosotros. Ahí está, por ejemplo, la respiración, la deglución y otro tipo de acciones que ya están programados y que nos permiten, digamos, eh, eh, desde que comenzamos la vida ya podemos hacer estas acciones sin necesidad de aprenderlas porque ya las tenemos programadas, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y digamos que los PAP es esencial en mucho de lo que él propone, porque como es el punto de partida de lo que surge después, ¿no? Ajá. Entonces, básicamente él define que la emoción como tal es un PAP global de sensación, básicamente lo define así. Entonces, ¿cómo Ujú. funciona aquí en este caso, no? La emoción básicamente la emoción es muy global, la emoción implica varias partes del cerebro, ¿no? Está primero la amígdala Ok. como tal, que Ok. nos genera la parte más fundamental de la emoción, digamos, y de sí prácticamente la sensación, la que genera esa sensación muy cerebral que se O sea siente que cuando experimentamos una emoción. en orden de ideas vamos a partir desde la sensación. Ujú. Que lo genera básicamente la amígdala, esa sensación intensa que usted siente en la emoción la genera la amígdala, ¿sí? Ok, no, Que puede ser. pero antes de la emoción estamos hablando de sensación, es decir, de lo que nosotros podemos percibir a través de los sentidos. ¿Sí? ¿Estamos hablando de eso? Sí, pero me Ok. refiero a la sensación de la emoción, la sensación Claro, de la claro, emoción, cómo se eso, experimenta la emoción. por eso quería saber si antes de la emoción estaba la sensación o si usted está hablando directamente de la sensación de la emoción. No, yo estoy hablando directamente de la sensación de la emoción Pero como tal. entonces no iría en ese orden, no iría primero en orden de sensación y después emoción, sino que están conjugadas, son una sola. Digamos que hay un estímulo que puede ser de diferente tipo, puede ser visual, puede ser auditivo, de cualquier de nuestros sentidos, que desencadena la emoción. La emoción es Ok, desencadenada, se desinhibe para que se genere una cantidad de reacciones, pero si era lo que estaba pero diciendo. tiene que liberarse. Digamos que lo que hace el cerebro siempre es inhibirla y la libera cuando se da el contexto como tal, la libera. Pero la emoción, Ok, la sensación siempre está ahí, ¿no? Como contenida. Por eso pero, puede ser que usted sienta una sensación de júbilo, de ira, de lo que sea, y no genere los otros movimientos como tal involucrados, sea una expresión corporal, ¿sí? No se libere completamente porque usted la puede contener, ¿no? Digamos, pero la sensación primordial siempre está ahí, o sea, siempre usted la siente, ¿no? Primero, ¿no? pero, Entonces, pero, digamos que la pero, pero, amígdala es fundamental pero, en esto, si era como yo lo estaba diciendo. O sea, para que se no experimente es como tal la ¿Mm? sensación de la emoción. Digo, que sí era de la forma en la que yo lo estaba diciendo. No es como tal la sensación de la emoción, sino la sensación que usted tiene, que percibe a través de los sentidos, para que esto posteriormente genere una emoción, siempre y cuando no sea inhibida. ¿Estoy en lo correcto? Mm, Y si estoy en lo correcto, sí, lo sería que pasa, siempre y cuando digamos no esté que inhibida, generalmente ¿por una qué o por emoción quién? requiere un estímulo que la genere, ¿no? De algún tipo, ¿no? No se va a generar, pues sería extraño que se genere sola, ¿no? Sería como extraño, porque pues lo normal es que haya algo que la desencadene, ¿no? Pero se Aunque puede de hecho generar, artificialmente se puede lograr, pero no, no, y no solo porque, por ejemplo, artificialmente, cuando usted lo sino hace que, artificialmente, usted diría, ¿por qué me enojé? Porque no, no no, no, recibí ningún pero estímulo, no por artificialmente, ejemplo. sino que se puede generar mentalmente. Es decir, Sí, yo estoy acá sentado y me acordé de cuando Juanito me insultó y yo no dije nada y no respondí. Entonces me da rabia porque quisiera responderle o hubiera sido mejor responderle. Entonces sí se podría generar de la nada, no estoy diciendo de la nada, sino que no están implicados los sentidos o las sensaciones en ese momento, sino que se produce a partir de un estado mental. Hey, esa palabra era importante, estado mental. Recuerdo que usted la había nombrado para algo, pero bueno, lo dejo proseguir. Pero, ok, ok, listo. De para pronto dándole summarize, contexto a lo que usted me está planteando, sí, la cuestión ahí es, por ejemplo, se refiere, usted ya habla de la cognición, o sea, del conocimiento de lo que lo generó, ¿no? claro, Usted claro, ya es puede, más digamos, a complicado. diferencia de un acto reflejo donde usted no tiene conciencia de que lo generó, en estos estados mentales, en esta emoción, usted tiene la cognición o el
conocimiento de que lo generó, sea lo que usted dice, un recuerdo, sea un evento que está ocurriendo. Aunque pueden darse casos que es cuando usted dice, ¿por qué me enojé? Que es cuando usted no tiene cognición de qué pasó, que sí pueden darse, son muy raros, pero podrían darse, ¿no? Que algunas veces usted reacciona de forma exacerbada y no sabe precisamente por qué la cognición no se alcanzó a dar. Obviamente Ok. se supondría que debe haber un evento que lo desencadenó, ¿no? Pero no generó la cognición, usted no, digamos, su cerebro no guardo la memoria de lo que generó la acción. Creo O que de me alguna parece, forma se generó. me parece muy importante o que me recuerde el tema de los estados mentales. Me acuerdo que esa palabra o ese concepto era fundamental para entender bien lo que recuerdo era como que habían diferentes estados mentales de los cuales en el desencadenamiento desde la sensación y la emoción había como un abanico de estados mentales en el cual uno se posicionaba como para tomar una acción. ¿Estoy bien o más o menos así es? Pues esa parte, no sé si esa parte de lo que usted me dice lo plantea más adelante, pero ahí no, digamos que no creo digamos, lo expliquen tan profundamente, ¿no? Digamos, si hablan de que los estados, digamos que finalmente una emoción, finalmente es un estado mental porque es como tal, un momento Sí, ok. de la mente, que, como un patrón específico en su mente, igual que es estar dormido, estar despierto, todo eso son estados de la mente, en Estados este caso mentales. también igual, un estado en que se pone como tal toda la mente para experimentar esa sensación, ¿no? Y sobre todo para desencadenar, porque realmente el objetivo como tal de esto no es sencillamente, o sea, el objetivo final de que usted genere una emoción es que se desencadene una cantidad de paths motores para que esa acción lo lleve a generar algo, ¿no? Porque es su objetivo, digamos, si usted ve el origen de esto, las emociones están muy vinculadas con la estrategia famosa de, de, que de lucha De escape. o de huida, ¿sí? Ok. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, en un caso de un animal, si un animal requiere que se genere una sensación de miedo para que él escape del objeto que lo va a atacar, entonces es requerido esta emoción que se desencadena y sobre todo que la emoción desencadena una cantidad de PAF. Por eso, obviamente, lo que hablábamos que es un PAF premotor, ¿no? Porque es algo que prepara o digamos eh, Ok, permite que se desencadenen otros PAP ya de tipo motor. pero ¿cuál es el puff premotor exactamente? La sensación? Las sensaciones, ¿sabes? ¿O lo que hay Y entre sobre la todo sensación y la emoción? digamos, el PAF que coordina la parte mental, que Claro, prepara y desencadena a los otros. pero es que eso es lo que decía, o sea, el puff premotor es como digámoslo entre comillas, la conexión que hay entre la sensación y la emoción, ¿no? Es como Uh -huh. lo que surge después de la sensación, al recibir el estímulo sensorial, y ahí creo que sería el puff premotor, lo que se activaría después para generar esa emoción, ¿verdad? ¿Lo entendí bien? Sí, y es fundamental el par premotor porque el par premotor es el que en cierta manera le da la cognición, o sea, que sabe de dónde surgió. Eso es Ah, ok. importante, digamos, porque, por ejemplo, en un acto reflejo no se sabe que usted no tiene contexto de qué lo generó, ¿no? En esto sí. Y eso es importante, digamos, para que darle un contexto a lo que usted está experimentando. Puede ser que sea para que usted genere una memoria sobre lo que ocurrió y la próxima vez que ocurra reaccione más rápidamente o reaccione mejor. ¿Sí? Puede Claro ser que que se, ese sea el objetivo de que sea necesario. que ahí se hace a un nivel cognitivo aún mayor o más profundo, dependiendo cómo se quiera ver. Porque es decir, al tener la cognición de saber exactamente qué sucedió, cómo se generó el estado mental, se hace un proceso más, digamos, más avanzado, que sería el de tener la memoria, el recuerdo o la experiencia de lo sucedido y de lo que se generó para poder responder posteriormente frente a la misma situación. Y para como predecir lo que puede ocurrir posteriormente, porque se genera un recuerdo de un evento que ocurrió y en el momento que se genere uno posible, ya se predice lo que va a ocurrir y se reacciona más rápidamente. Entonces es importante, digamos, ese sistema así, ¿no? Que él plantea por qué no funcionamos de forma autónoma, de forma automática, sin necesidad de eso, ¿no? No necesitaríamos emociones, sencillamente porque no reaccionamos y ya, sencillamente sin emoción, o sea, no sentir miedo, sino que el cuerpo directamente reaccione sin sentir nada, sin No, no lo sentir la entendí. emoción. No, no lo entendí. Él plantea la cuestión de para qué es necesario la emoción.
Ok. porque pues usted podría pensarlo como un sistema automático donde la persona no es que sienta miedo, no siente miedo, pero reacciona, porque la otra parte se puede desencadenar, porque es necesario que usted experimente la sensación. O sea que básicamente es para la memoria. Exacto, para la cognición que llaman así, para tener el conocimiento de eso, ¿no? Para que no sea algo que no se contextualice, digamos, en cierta manera no se aprenda, no se mejore, ¿no? Porque si fuera siempre automático, probablemente no, siempre sería de la misma manera y no puede ser que nunca evolucione, ¿no? ¿No? Y tiene muchísimo sentido porque, claro, si nos devolvemos, como decíamos en algún capítulo del podcast anteriormente, no sé, más atrás de cavernícolas incluso, o siendo cavernícolas, el escapar cuando se presentaba, no sé, una fiera, o sea, como un Casi que es desde león mamíferos, porque muchos animales experimentan miedo, experimentan todo esto, ¿no? claro, sí, pero sí, digamos en ese ejemplo, ¿no? Se nos presenta un león, nos presenta un montón de miedo, corremos y podemos guardar un montón de información acerca de esa experiencia, es decir, el lugar en el que estaba, quizás la Ujú, oscuridad o luz en la que se haya ujú. encontrado, el evento en el momento, en lo que estaba haciendo, lo que escuchó antes de que surgiera esa, esa amenaza. Lo que pasó posteriormente, cómo pudo escapar, si logró ser contra el escape o en el ataque, y quizás eso utilizarlo posteriormente precisamente para eso, ¿no? Para buscar patrones, que al final es una de las características más interesantes que tenemos los seres humanos o que tiene el cerebro humano, y es buscar patrones de condiciones de luz, sitios, sonidos que habían antes del suceso. O sea, una cosa muy interesante saliendo un poquito del tema es, no, pero un poco también dentro del tema, es, digamos que una de las características más importantes que tenemos los seres humanos o que está en la mente humana es la de poder transmitir la información a las demás, no solo a las demás personas, sino a las siguientes generaciones. Y esto también ha sido un arma increíble para la evolución y para el desarrollo como tal de la especie humana desde la antigüedad. El poder lograr captar o hacer cosas que se puedan transmitir a los hijos para que los hijos la repliquen y así poder tener no solo lo que yo aprendí en mi vida, sino lo que aprendió mis padres y lo que aprendieron mis abuelos y los que aprendieron todas las generaciones anteriores que me llevan a actuar con un conocimiento no de una vida que puede ser 50 años en ese entonces o de menos, sino que ya estoy trascendiendo en el tiempo, estoy actuando en mi entorno con una experiencia que va de 200 300 500 o 1000 años atrás de lo que se ha transmitido generación en generación. Eso es increíble a nivel de la mente humana, de nosotros los seres humanos. Una cosa que planteó ahí que es importante, que de pronto podríamos decir, por ejemplo, si observamos un trauma cuando se genera una experiencia muy intensa, es lo mismo, ¿no? La persona recuerda el olor, la persona recuerda muchos detalles y eso es fundamental para que el evento sirva para prevenir otro evento de ese tipo, ¿no? Que puede irse al extremo del que la persona quede incapacitada, ¿no? Cuando vemos que el trauma es muy, muy impresionante. Pero eso es algo necesario para sobrevivir, digamos, en el mundo natural, porque usted requiere lo que usted acabó de decir, requiere recordar todos esos detalles para que la pueda prevenir que vuelva a ocurrir, ¿no? Y requiere como esa cantidad de detalles que usted logra cuando la emoción es muy fuerte. Digamos, por eso es muy importante la emoción, porque esa impronta que queda en el cerebro, ese recuerdo tan detallado, no lo logran en un contexto más diferente, ¿no? En unos contextos no se logra capturar esa cantidad de detalle. Entonces se requiere como tal la emoción para eso. ¿Hasta dónde se podría considerar emoción? Lo que pasa es que con la emoción, bueno, la emoción, digamos, esa es la emoción que le digo que es muy propia de la vida, ¿no? Ese miedo, esa sensación. Pero entonces esta emoción no solo desencadena PAF que usted ya reconoce, sino PAF inclusive anteriores, ¿no? Por ejemplo, cuando hay miedo, empieza un PAF que es, por ejemplo, la respiración, un PAF de acelerar las palpitaciones. Todo eso está programado y se requiere que se desencadene de forma rápida. Entonces, por esto la emoción involucra muchas zonas del cerebro porque cada una desencadena como una reacción en contexto, no solo rápida, sino de diferentes paths que se desencadenan para generar una reacción rápida, porque se requiere, ¿no? En este caso, si usted va a necesitar huir, necesita rápidamente acelerar rápidamente la respiración, acelerar rápidamente las palpitaciones, tener suficiente
circulación en sus músculos para hacer la reacción rápida que tiene que hacer en ese momento. Claro, el sistema Entonces, si ve que se tienen que circulatorio, disparar muy sistema rápido digestivo. muchas cosas, entonces por eso la emoción es importante. O sea, la emoción parece ser que se generó para eso. Por eso es tan primitiva, en cierta manera. Por eso es tan anterior, o sea, Sí, primitiva, sí, o sea, tan, entonces, viene desde mucho tiempo atrás en nuestros ancestros, ancestros porque era mamíferos. fundamental, parece, para lograr Claro, sobrevivir, si básicamente. nosotros nos encontrábamos un león tal y como lo acabé de poner el ejemplo, es lo mismo que si nuestro antecesor mamífero que parecía un ratón tenía que escapar sí, de su depredador, así sea, no va a decir un gato porque no sé qué estaban predecesor del gato en ese tiempo. Una serpiente puede ser, no sé. Una serpiente podría ser un cocodrilo. Hablamos de un cocodrilo porque, dato curioso, el cocodrilo es uno de los pocos animales que menos ha cambiado evolutivamente en el transcurso de la historia de su propia genética, ¿no? Entonces vamos a ver con cocodrilo. Y claro, o sea, todas esas interacciones que tienen que suceder, le sucedían a este antecesor mamífero para que pudiera correr, escapar de ahí, recordar esa experiencia y no volver a cruzar por ahí con determinados patrones. No, no sé si este animal ya pudiera determinar o detectar patrones. Supongo que sí, ¿no? No, diría que sí, de hecho diría que sí, ¿no? No, y eso nos hace plantear que las emociones pueden estar presentes en gran cantidad de nuestros mamíferos, entonces muchos animales las pueden experimentar, quizá no tan elaboradas como nosotros, pero las Pero es que experimentan. iba al otro punto y era la pregunta que le hacía antes, que creo que no me la entendió muy bien, pero igual lo que comentó es súper importante y súper interesante. Y es hasta qué punto se puede considerar emoción. Es decir, por ejemplo, si hablo de celos, diría que los celos es algo mucho más elaborado que una emoción o podría ser una emoción. Lo que pasa es que habría que ver que pareciera que estas emociones parten del mismo, de la mismo instinto de lucha o de huida, pero entonces se contextualizan y se hacen más específicos y los nombramos diferente, ¿no? Pero pareciera que primordialmente parecen ser sus componentes básicos. Entonces, en el caso de los celos es ira, ¿no? Que es el instinto de lucha. Sí, estaba Entonces, pensando eso. ahí podemos ver un caso, ¿no? Digamos, con otros puede ser más difícil. Por ejemplo, la alegría no podría uno decir qué es, podría ser de lucha, podría ser, no sé, porque hay, No, digamos que hay sentimientos más yo pienso que complicados. la alegría también sería fácil de describir en términos, por ejemplo, así como el miedo es encontrar un enemigo, un depredador, la alegría puede ser, por ejemplo, encontrar comida, encontrar un lugar de comida, encontrar agua dulce, encontrar un hábitat. Eso genera alegría. Y esa alegría como emoción es importantísima para que el propio individuo se sienta bien con ello y recuerde también las características que tiene Ujú. eso que encontró. Es decir, encontrar un árbol de una palmera de cocos es muy efectiva en medio de la jungla porque, o en medio de una isla en este caso, porque con esa alegría va a recordar el camino que hizo, cómo lo hizo para capturar este coco y poderlo consumir. Ujú. Me parece más fácil escribir la alegría que escribir los celos, porque si usted lo ve, se puede traducir en rabia y estaríamos de acuerdo hasta este punto de que la rabia siempre puede ser... Ah, ok, no, iba a decir que la rabia siempre se traduce en ataque o en huida, pero la rabia creo que no se traduce en huida. No, no, siempre, generalmente es de lucha, es el instinto de Es de lucha, lucha. porque básicamente cuando usted lucha, lo que se genera es un instinto de rabia contra el agresor, ¿no? Para lograr que se genere pues la agresión extrema que lo va a proteger finalmente. Claro que lo que puede pasar es que uno puede pasar del miedo a la rabia dependiendo del contexto, ¿no? Cuando usted vea que lo superó el depredador, puede que la cuestión cambie y usted ya sienta es miedo, ¿no? Entonces, Claro. por eso puede ser, digamos, una cosa y también de la otra al mismo tiempo, en otro contexto, porque, digamos, la emoción tiene que ir cambiando, ¿no? Porque puede ser que usted al comienzo con la ira pueda que el depredador, digamos, se eche un poco para atrás, pero puede que no. Puede inclusive que se vuelva más agresivo y ahí es donde el miedo puede ser más ventajoso, porque se da cuenta que es preferible huir, porque usted no le va a ganar y puede que se exponga más, ¿no? Entonces es la cuestión de la interacción. Digamos, por ejemplo, un caso como hipotético, digamos que usted tiene rabia contra alguien y se le va encima, pero la persona le genera una actitud de miedo porque o tiene un arma o le hace una mirada muy agresiva o lo ve usted que tiene mucho tamaño, puede que su reacción después sea de miedo, ¿no? Y ya contenga la otra emoción. Entonces pueden darse las dos sensaciones en ese momento, ¿no? Claro, y Pero algo sí, también, perdón. pero yo diría que los celos sí es,
instinto de lucha y de ira. Sí, sí, creo que sí, sí, estamos de acuerdo con ello. Yo creo que algo que sería mucho más complejo que ya se convierte en un sentimiento, y creo que la diferencia entre emoción y sentimiento es Es grande, diferente, sí. Mm. y es como decir el amor. El amor yo pienso que ya es algo tremendamente complejo que pienso que solo se da en seres humanos. Pero aparte del amor, ¿qué otras diría? Bueno, es que ahí, digamos, porque ahí está usted, sí, ahí, digamos que la emoción es esta cuestión muy primitiva que se genera. Claro, El claro, sentimiento es más complicado porque el claro. sentimiento realmente es lo que finalmente genera lo que usted estaba nombrando, que es un estado emocional, ¿no? Porque los sentimientos como tal ya desencadenan los estados emocionales, que son variados, ¿no? Entonces, puede ser que en un sentimiento de amor puede tener alegría, sí, sí, Ya, yo creo que un tristeza, todo, digamos, sentimiento todos es los... como una unión de muchas emociones. pero prácticamente el sentimiento está muy propio de la cognición porque se Sí, construye con lo que las emociones le van grabando en su memoria y finalmente construyen el sentimiento, que es algo más perdurable y casi que el sentimiento es algo muy propio, casi, podría decirse casi la memoria, ¿no? Porque depende mucho de eso, ¿no? Si usted perdiera la memoria de todo eso, yo diría que el sentimiento se perdería, ¿no? estoy Si de usted no acuerdo. pudiese recordar todas esas emociones y eso, el sentimiento se perdería. Entonces, digamos que es muy asociado a la memoria. Digamos que Pero la es que memoria lo desencadena, por ¿sí? eso digo que están unidas muchísimas partes, porque estaría, claro, la parte emocional, todo lo que hemos explicado, la parte racional, la parte cognitiva y la parte de memoria. O sea, pienso que son casi todas las partes del cerebro trabajando en un solo objetivo, que es como estar con esa persona o sí, estar, sí, compartir la mayor parte del tiempo posible con esa persona. Porque al final, claro, es muy importante las memorias porque las memorias tienen que ver con todos los estados emocionales y recordar exactamente cómo se sintió, pero también la forma de, por ejemplo, la idealización o la forma en la que usted tiene que hacer ciertas jugadas o ciertos movimientos para hacer el tema del cortejo, de la conquista. Entonces son como temas que también tiene que racionalizar algunos pasos para llegar a un objetivo, a una conclusión que al final la conclusión es pues meramente reproductiva. Ya hablamos en el capítulo 6 creo que fue sobre Freud que bueno, ya a partir de la psicología, que no estamos saliendo de la neurobiología y de la ciencia, sino ya a partir de la psicología, como él traducía un comportamiento mental, pues con su propia, valga la redundancia, con sus propios conceptos, con sus hipótesis y con su propia filosofía, valga la redundancia. Uh -huh. Y digamos que ahora, pues para terminarlo, digamos, tenemos la amígdala, ¿cierto? Que genera la emoción primitiva y tenemos el hipocampo que desencadena una cantidad de estas acciones, ¿no? Como lo que le dije, respirar rápido, Sí, sí. eh, todo eso. Él los desencadena finalmente. Y ya se genera el PAF final, que puede ser, por ejemplo, una opción puede ser que la persona, bueno, depende de lo que estemos hablando. Si hablamos de huir, flexione los pies hacia atrás, o si estamos hablando de Ok. lucha, puede ser que envíe un puño fuerte contra el agresor, ¿sí? Este ya es el pack final, que se desencadena al puro final. Pero tiene que dar la preparación para eso. O sea, usted no Claro. el puño sin haber de alguna forma tensionado todos los músculos, Por eso son los ha llenado. por eso son los PAF premotores. eh, por eso, no, el PAP premotor es la sensación no, me refiero que hay unos PAP que también motores que se generan, ¿no? Como estos de tensionar y todo, ¿no? Y pues bueno, podría, porque igual finalmente lo de que respire usted más rápido es motor finalmente. El PAP premotor ahí no, ¿cómo sería? Yo diría que la sensación, no sé qué podría ser, qué otro podría ser, ¿no? Que usted podría decir que no es motor, ¿no? Que lo prepara para, pero no es, sería motor. No sé si Sí, no, sería, tensionar todos los músculos o quizá, no sé, que la circulación sea mayor, no sé si podría ser algo como premotor. Pero sí, digamos que hay ok, una preparación para todo, ¿no? Que claro, son sí, sí, estos packs que primero se desencadenan para que se genere la acción final, ¿no? Lo que le dije claro, que yo no puedo dar un puño sin poner, tensionar muy bien mis músculos y todo, ¿no? Y claro, oxigenarlos bien. O no puedo ir si mis piernas no se preparan, no tienen la suficiente energía, ¿sí? Y no ok, tengo la suficiente oxigenación para lograrlo. Entonces, estos son los PAF que se generan anterior al movimiento y que son ok. fundamentales. Y, por Ahora, ejemplo, los PAF como la expresión corporal, por ejemplo, ok, también. sí. Cuando O yo facial. tengo un sentimiento, hago unas expresiones faciales, estos son también son anteriores a la acción como tal.
¿Qué voy a hacer finalmente? Ahora, quería concatenar esto que acabamos de hablar con la conversación que tuvimos en el capítulo anterior, no, en el capítulo 6. Y fue el tema de cómo llegamos a esta conclusión, ¿no? Cómo llegamos a esta conclusión de que al final el nivel emocional o los estados emocionales son mucho más fuertes que los estados cognitivos o racionales. Y precisamente era por eso que en este capítulo, es que en este capítulo como que lo aclaramos bastante, o sea, ahondamos bastante, pero nos faltaba esta pequeña pieza para armar bien el rompecabezas y la idea, y era precisamente porque la rabia, el miedo, la alegría nos mueve, pero precisamente como somos seres racionales, que es una de las diferencias que tenemos con otros animales, precisamente es la capacidad de poder controlar esos niveles emocionales o las reacciones que tenemos a esas, digamos, ¿cómo se llamaba? Sensaciones, que era como el percibir lo que está sucediendo en nuestro O entorno. sea, para el contexto sería como que usted pensaría respirar rápido, pero nunca lanzar el puño, por ejemplo. Se prepararía, pero nunca Exactamente. haría la acción. Que es cuando hablamos ya de seres racionales, que creo que alcanzamos a entrar un poquito en debate precisamente en ese tema de cuando se dice una persona inteligente realmente es la que, aunque sienta rabia, es capaz de controlar sus emociones a través de la racionalidad. Aunque sienta rabia o celos, no va a ir a agarrar a puñetazos a las dos personas o a palazos o a matarlos o con un arma, porque su capacidad racional de entender la situación y de saber las características de lo que está sucediendo son capaces de controlar o autocontrolar el cerebro, es decir, la parte racional del cerebro es capaz de autocontrolar la parte emocional pues para que no se desencadene en una agresión o en algo que pudiera terminar o sea, en tragedia. No vamos a decir tragedia porque suena como muy romántico. Una agresión directa casi, sí. O sea, Sí, que ya para que no termine en violencia, es decir, y es ujú. cuando se dice, cuando alguien dice es muy violento, parece un cavernícola, parece primitivo, precisamente es porque que estamos en una época en la que lo importante, pensaría yo desde mi perspectiva, es el conocimiento, es el uso de la inteligencia, pero la inteligencia es la perspectiva que es desde el control de las emociones o el enfoque de esas emociones que si lo recuerdan en este capítulo 6 para el cierre, yo hice una reflexión interesante que es esta alegoría del jinete y el elefante, que ahora sí la podemos traer a colación esa conclusión para, digamos, para cerrarla o empatarla, concatenarla con lo que acabamos de hablar. Y es decir, si la parte racional, que es la última parte del cerebro que se desarrolló en solo los últimos, no sé si decir millones de años, quizás en los últimos millones de años de la evolución de lo que somos construidos nosotros como seres humanos, es la parte más nueva, es la parte más novata, es la parte más y más pequeña porque es lo que menos nos mueve y lo que menos nos hace sentir o vibrar o movernos. Entonces es esa capacidad de ser este jinete para ese elefante, haciendo esta alegoría de que el elefante es este estado emocional gigante, el cual desde la racionalidad se puede controlar, manejar y manipular, guiar de cierta forma para, como decía antes, incluso para enfocar la emoción. Es decir, si siento celos o si siento rabia y logro racionalmente entender la situación de por qué son esos celos y que la pérdida de la pareja tiene que ser algo definitivo y que yo debería recuperarme del estado emocional que sigue después de los celos, que es el despecho, poder reconstruirme desde ese despecho y desde esa situación negativa para crecer como persona, para crecer intelectualmente, para tomar esa experiencia como un aprendizaje y crecer y enfocarlo bien, no para coger esas sensaciones e ir y matar personas, sino para crecer y ser una mejor persona finalmente, ¿no? Ya me sentí motivacional aquí, me sentí un coach motivacional. De pronto ahí la cuestión es, ahí digamos, se lo planteó. El punto de la racionalidad es que la racionalidad solo es un sistema de control, pero debe construirse, porque de lo que usted estaba planteando, una persona puede controlarse, pero enfocarlo, ese control para después, posteriormente, hacer daño, ¿no? Entonces, lo que le digo, no, él sencillamente lo que está haciendo es controlando la sensación, pero eso no quiere decir que la racionalidad necesariamente lo va a llevar a algo bueno o algo malo, sino depende cómo se construya, ¿no? Porque pues lo que le digo, la Claro, persona puede claro. controlarse perfectamente y posteriormente planear algo malo. Pero es Y que, de todas maneras, y exactamente ahí. ¿se acuerda alguna vez que hablábamos fuera del podcast hace un buen tiempo cuando yo proponía el tema de la venganza? Que Uh -huh. mi propuesta inicial, digamos, el axioma preposicional inicial era
Me parece, yo lo planteaba como reflexión, me parece interesante cómo la venganza ha sido un factor clave, una llave en nuestra evolución, como muchas otras, ¿no? No estoy diciendo que sea de las más importantes, nada, pero sí una pieza clave fundamental, porque la venganza nos podría permitir quizás destruir una especie que nos está amenazando, amenazando con nuestra especie completamente, para destruirla o para segregarla y poder crecer con nuestra civilización. Entonces me parecía como la venganza como una construcción interesante de lo que está pasando y creo que se resume un poco en lo que usted acaba de decir. Es decir, lo que usted decía, si hago un control emocional que lo trabajo racionalmente para después de nuevo matar y atacar o hacer cosas que se llamaría venganza, es que creo que acabamos de llegar a una definición de venganza desde la neurología súper interesante. Es decir, ¿qué sería la venganza? Sería esta rabia y esta, más que todo la rabia, controlada, almacenada en la memoria, racionalizada digamos, racionalizada y encaminada a un factor ¿no? negativo o violento Sí, para después ejecutar una acción que sea negativa o que sea violenta. No hablemos de negativo y positivo y de bueno y malo, sino que sea violenta, ¿no? violenta, sí. Que sea violenta y de nuevo, no es la idea, pero siento que lo que dije como coach motivacional sigue aplicando, porque si se racionaliza este estado de rabia, y aunque se almacene en la memoria, y aunque se siga racionalizando y trabajando a nivel también de control de emociones, la idea es enfocarlo, o sea, es el enfoque, ¿no? Enfocarlo no quiero utilizar la palabra Si observa positivo. la cuestión ahí es que si yo desencadeno toda la acción, tengo consecuencias negativas para mí. Si la controlo, puedo de alguna forma evitar las consecuencias negativas que se pueden generar, sea en la forma de violentar o sea en la forma de superar la acción y olvidar el evento, ¿no? O digamos, lo que algunos piensan de, sea perdonar, sea olvidar, sea así. O sea, usted puede tener las dos estrategias, lo que implica que Exactamente. una opción, la primera opción digamos, lo expone a consecuencias si se llega a saber, pero si usted logra, digamos, con una planificación muy perfecta la venganza y que no se logre saber quién lo hizo, usted tiene éxito y no tuvo las consecuencias negativas en ambos casos, pero tuvo dos enfoques muy diferentes, ¿sí? Entonces la idea con esto es que usted evite las consecuencias negativas de sencillamente, digamos, soltar esas y Dos agredir cosas. directamente. Dos cosas, espero no olvidar la segunda. La primera es precisamente es lo que hace el sentimiento de amor, ¿no? Que una de las cosas que hace el sentimiento de amor es idealizar y volver única a una persona. Y al volver única a una persona, quizás eso se puede asociar como una adquisición. Va a sonar un poco fea la comparación, pero para el ejemplo puede servir de cuando algún animal posee una presa de su propiedad. Si la pierde, puede morir de hambre, es decir, está tentando contra su propia vida, contra su propia permanencia como un ser vivo, es decir, la finalidad del ser vivo es estar vivo y podría afectar contra eso. Creo que el amor, en cierta manera, lo que hace es idealizar y volver única a esa persona, casi con la comparación que puede sonar fea, como si fuera imprescindible para su vida. Y al perderla podría perder, al final es para Aunque el nivel creo que es más por el reproductivo. impulso de Sí, sí, procreación, allá porque voy, perderla allá implicaría voy. lo otro Por eso también. acabo de decir, es al final por nivel reproductivo, porque perder esa persona y, sería directamente relacionado a perder mi procreación, es decir, mi perdurabilidad genética de la especie, perderla definitivamente, ¿no? Y al perderla definitivamente, como, de nuevo, como un ser vivo, que casi la finalidad de un ser vivo es reproducirse, reproducir su orden genético, ser vivo, estamos hablando desde plantas, animales, a lo que sea, hasta seres humanos, y al darla por sentado por un perdido absoluto, es cuando se generan toda esta cantidad de emociones o sentimientos, bueno, más bien emociones, que pudieran ser algo negativo porque casi que está atentando contra su integridad de vida. Entonces, ese factor amor, creo que lo que hace es eso, el racionalizar eso es darse cuenta, así como la típica frase cliché, no es el único pez en el mar y no es la única mujer del mundo, en el caso de las mujeres, hombres, o el hombre, hombre con hombre, mujer con mujer, y etcétera. De que no es la única persona, por decirlo más general, que existe en el planeta Tierra que puede cumplir esas expectativas y con la cual me puedo reproducir. Es decir, hay gente que ni siquiera quiere tener hijos, pero estas cuestiones evolutivas están tan integradas en nuestro cerebro que aunque no quiera tener
tener hijos, existen los celos y existen eso como si la fuera a perder a nivel de replicación de mis genes en la especie. Y el segundo, por eso creí que se me iba a olvidar, pero no se me olvidó, porque el primero era largo. En el tema que usted acaba de decir, de los dos enfoques, en el que uno puede ser, en el que ninguno tenga repercusiones para mí mismo, en el caso positivo y negativo, casi que podemos hablar de nivel psicópata, en el negativo, Ujú, ¿no? sí. En el que pueda planear tan estratégicamente bien, mover todas las piezas para que aunque se ejecute su conclusión violenta, pueda salir ileso. Claro que pues, algunos psicópatas, ¿no? Porque los psicópatas que están en la cárcel ya lo hicieron y fracasaron. Entonces, o sea, algunos psicópatas pues, que jamás fueron capturados y pueden llegar a ese nivel que... Eso podría casi que servir como teoría de por qué existe la psicopatía. Podría ser un tipo de estrategia que evolucionó y pareció ser exitosa en cierto momento y de alguna forma ha estado en nuestra especie siempre, ¿no? Puede ser que de alguna forma sea Pero exitosa, ¿no? sí, Y puede por ser. eso esté ahí presente, ¿no? Porque es muy raro que una característica de ese tipo se haya conservado en nuestra especie tanto tiempo y que su incidencia siempre esté ahí, ¿no? Sí, es interesante esa teoría porque pudiera ser por ese lado. Y lo iba a rebatir desde el punto de vista, o quizás todavía lo puedo rebatir, desde el punto de vista de que no hay psicópatas con animales. Entonces no sé qué tan efectivo sea para nuestra especie. Sin embargo, yo mismo me refuto a mí mismo en el momento que estoy pensando y diciendo esto, y es decir, un psicópata sería muy útil para guerra entre mi propia especie, para conflictos entre mi propia especie. Es decir, sí, claro, voy a decir aquí ya es muy loco lo que voy a decir, pero imagínese un ejército de, un ejército de psicópatas. Es decir, vamos a unir a 20 psicópatas o a 50 psicópatas. Entonces, es como en los juegos de estrategia, gano. Pues podría, inclusive también podría haber una cuestión casi social de que ocurrió por nuestro pasado como de guerra que llevan, de guerreros que llevamos mucho tiempo. Esa fue la autorrefutación que Y hice. también implicaría porque es más precedente en hombres que en mujeres también. Habría una cuestión de ese tipo, ¿no? Ok, ese dato lo desconocía. Es más común en hombres que en mujeres? Sí, ¿A qué relación? ¿No sabe? no sé. Pero sería Pero sí sería interesante. bueno, interesante plantear. Digamos que hay una teoría, ¿no? Porque una hipótesis casi de que esto sea cierto, ¿no? Digamos como Ajá. una posibilidad, pero entonces digamos que ese tema es bastante complicado y sería muy interesante, digamos, esa parte me gustaría verla, ¿no? Voy a, Que voy sería a, ver, voy a que hacer. sería interesante ver cómo es el funcionamiento cerebral de un psicópata para ver qué patrones ocurren en él, a ver cómo funciona, porque eso nos da una perspectiva diferente de cómo funcionan las emociones, por ejemplo, desde una perspectiva diferente. Y nos Hay una. plantearía la cuestión de los psicópatas puede que sí sientan emociones, que algo que se ha descartado, que se ha dicho, o las experimentan de una forma muy distinta y cómo la experimentan y por qué de esa manera. Y eso Hay, implicaría que ese proceso de emoción, aunque está impreso en nosotros, requiere un ajustamiento para que funcione socialmente de manera correcta. Entonces, todas esas cuestiones es lo que nos plantearía la cuestión de mirar cómo es el funcionamiento fisiológico de un cerebro de un psicópata, ¿no? quizás para las personas que nos estén escuchando, y esto sí es la primera vez que lo digo acá en el podcast, tanto Germán como yo nos gusta mucho este tema de la psicopatía. Creo que independientemente él por su parte y yo por mi parte hemos estado investigando en diferentes ocasiones el tema del cerebro psicópata porque es algo que nos atrae mucho, ¿no? Es algo como muy interesante y que no, como que hemos estado más o menos interesados en el tema. Y acá encontré algo muy breve, o sea, como no, como lo acabo de buscar muy rápido, no sé si sea bien, pero bueno, acá dice algo, psicopatía en mujeres. Encontraron que los rasgos psicopáticos ayudan a los hombres a parecer efectivos. Por el contrario, las personas perciben las características psicopáticas en las mujeres de manera mucho más negativa. Esto es probable, abro comillas, esto es probable porque las mujeres que muestran comportamientos psicopáticos son vistas como una violación, no solo de las normas generales de género, sino también de las asociadas con, ¿A su género o qué? no sé, dice co, no sé si es con o no sé por qué dice co, sino también de las asociadas co mujeres líderes. Cierro comillas, aclaran los autores. Bueno, pero no sé, no está tan contundente porque lo que está diciendo ahí es como los patrones de comportamiento sociales que representan las mujeres al
ellas presentar comportamientos diferentes de violencia o de ataque o de insultos o de... Es muy notorio, es decir, "Hey, esta chica no se está comportando normal, algo raro está pasando". Mientras que en el concepto social general que se tiene a los hombres, si quiere agredir y si quiere atacar y si quiere fuerza, que es lo que se considera como este machismo precisamente, como estas características que socialmente se le han asignado al hombre, es más común que el hombre pase desapercibido como un machista, como un psicópata, perdón. Y quizá en cierto sentido le da cierta ventaja, ¿no? Una persona muy agresiva, pues, bueno, no agresiva, sino que de alguna forma utilice la violencia de forma muy premeditada, puede tener un cierto éxito, ¿no? En esta sociedad, sea para intimidar a un grupo social y mantenerlo a raya y eso, ¿no? Entonces puede Claro ser que que sea más, tengo una que se vea y refutación, se vea bien, ¿no? Como una especie de liderazgo por intimidación, pero podría pero funcionar así. tengo una refutación a mi refutación. Y la refutación es Ujú. que si usted mira en los psicópatas no suelen ser no suelen tener amistades, suelen tener muchas amistades. Por eso digo que es una refutación a mi refutación, porque socialmente no les interesa ser parte de un grupo, pertenecer a un esquema social, estructural. No eh, es que no le interesa, lo que pasa es que su funcionamiento es muy beneficioso. Si tienen amigos es como para utilizarlos, básicamente, como para... claro, Exacto, entonces digamos pero las eso no es un amistades que amigo. ellos Eso en nunca ningún generan lado es un realmente una amigo. amistad como tal, sino generan Para su relaciones de conveniencia, conveniencia y lo para utilizan bastante. manipularlos para su conveniencia. Conveniencia. Claro, De hecho, ellos pero saben muy bien, no, de hecho, pueden ser muy exitosos en eso, porque sí, sí, saben sí, muy bien cómo manipular a la persona y pueden, digamos, pueden generar inclusive una sensación con el otro muy buena, porque el claro, otro, la forma en que lo logra es impresionante. pero no con fines de amistad, No, nunca con fines de amistad, porque no pero le la otra interesa. persona sí lo va a ver, puede que lo vea así, Sí, y de esa por manera sí lo supuesto, puede utilizar. Entonces sí puede ser por exitoso en ese supuesto. sentido, ¿no? O sea, Claro, puede que él pero nunca sienta amistad, pero puede que tenga muchos amigos de conveniencia y logra que hagan lo que él necesita. de acuerdo, o sea, estamos de acuerdo, pero por eso digo que es la refutación a mi refutación. Es decir, en ese orden de ideas, no es para ganar un estatus en ninguna estructura social, porque no No, le sí lo interesa. lograría, claro, lograría un estatus, porque digamos la idea del líder, un líder que manipula a todos los alrededor para lograr, por ejemplo, lograr mucho lo que logran los líderes, lograr que, por ejemplo, les Respeto. prohibía que tuvieran sexo con su mujer y solo podían tener sexo con el líder, o inclusive casos más extremos de pedofilia. Era el mismo comportamiento, él, y lograba que las personas le dieran todo eso de esa manera y tener un liderazgo. Es que, digamos, Aquí por ejemplo, la pregunta interesante en investigación sería, ¿qué líderes han sido psicópatas? Es decir, Hitler, por ejemplo, presentaba casos de psicopatía que yo sepa no. U mmm, otro líder, no importa, cualquier líder a lo largo de la historia. no hay varios, digamos, de los que han conocido, de que han generado cultos como tal, hay ¿Cuál, varios, por cuál? ejemplo, así. Quién, cuál? Eh, no, tocaría buscar como tal para decirle el nombre, pero sí lo que le digo, he leído casos lo que le dije, estos casos de líderes que lograban hacer actos pedófilos con los hijos de sus miembros. De alguna forma convencían a que los padres lo permitieron y de este tipo, ¿no? Y otros tipos de actos. No, pues sí, pero ¿quiénes? O sea, no han sido tan famosos como a nivel de Hitler o de Mussolini o de Franco o de Videla o de Pinochet o de el innombrable, no mentira. Pero O de algún día Stalin, famoso sí, a lo exacto. largo de O la de historia, Stalin, entonces. a lo largo de la historia. El problema es que, bueno, el problema sería ver, porque ahí tendría, digamos, para saber eso, no saber que realmente la persona era psicopática es más complicado porque requeriría tener conocimiento de su relación y estas personas, pues, lo que se conoce sobre, digamos, un diagnóstico psiquiátrico, creo que debe ser muy limitado, ¿no? No creo que alguien tocaría prácticamente evaluarlo a partir de su comportamiento, ¿no? Eso iba a decir, evaluarlo a partir de sus acciones. Pero lo que Ujú. digo, o sea, Hitler debería ser un psicópata, Sí, probablemente podría haberlo sido. pero Podría yo haberlo no sido. he encontrado referencias de que lo haya sido. Voy a poner aquí muy rápidamente.
Psicópatas famosos. Pero claro, famosos me van a salir muy locales. No, Pero y bueno. famosos pueden ser famosos por la cantidad de homicidios que Sí, o lograron. sea, me puede salir Garavito. Por si alguien no No, sabe, y Garavito líderes, es te tocaría líderes psicopáticos, algo así, para que se enfoquen en los líderes como tal, líderes que fueron. los 10 psicópatas más famosos de la historia. Sin embargo, la fuente está un poco dudosa. Dice nomecreas.com. Tampoco así, pero dice Lifeder. No sé. Está cargando, está cargando, está cargando. Bueno, mientras carga. Entonces, sí. Por eso, digamos que en esta cuestión de hablar de que no sean exitosos, sí lo son. O sea, sí logran tener un reconocimiento y eso. Así sea en un grupo no tan grande, pero lo logran, ¿no? Sí, no, Y, estoy buscando el artículo. Ok, ya me cargó. Muchos de los psicópatas famosos que te nombraré a continuación han sido líderes en masas. La psicopatía es uno de los trastornos de personalidad que más llama la atención a la gente. Ah, bueno, no somos solo usted y yo, como que llama la atención de mucha gente. Dice uno, Adolfo Hitler. Fue el precursor del nazismo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando la guerra terminó, uy, falta una coma, ya no le creo a esta fuente. Millones de judíos, esclavos, gitanos, homosexuales, testigos de Jehová, comunistas y otros grupos habían fallecido en el Holocausto. No sabía que perseguía a los testigos de Jehová. ¿Es verdad? Es que esta fuente ya no, ya no sé. O sea que si alguien llegaba así, buenas, en una palabra para el minuto de Dios, y Hitler lo mata. Estaba haciendo chistes con una cosa seria. No, no sé si creer la verdad a esta fuente. También pone a Jack el Destripador. pero líder no fue. No, no dice líder, sino famosos, como los psicópatas más Mm, famosos de la historia. Pero no, más que por famoso, tendrían que enfocarse más que fueron líder como tal. Líderes que... Pues está Iván el Terrible, está Stalin, mm, está Hitler, pero es que esta fuentecilla como que no me genera mucho. ¿Cómo descubrí que soy psicópata? Y vengo de una familia con 7. Bueno, eso está interesante. Y ese sí es de la BBC, ese es más confiable la fuente. ¿Cómo descubrí que soy un psicópata y que vengo de una familia de 7? De 7 psicópatas, güey. Bueno, no sé si tenga algo más que decir para finalizar este podcast. Llevamos una hora y 7 o algo así. mm, pues no sé si redondear, porque ¿qué me No quedó sé, de no sé si redondear la quiera idea? redondear o extender el tema. Preferiría como redondearlo porque realmente lo que le digo para hablar, ya esto ya sería como, y podría uno empezar como a tratar de ver si esta hipótesis puede tener algo de cierta, ¿no? Lo que le decía de la cuestión de la psicopatía, y sobre todo más que hablar de una hipótesis es lo que le planteé de tratar de ver cómo es el funcionamiento cerebral de un psicópata para entender cómo son las emociones en él y qué tan diferente podríamos decir que es de nosotros. Quizá no Pues tanto, ¿no? a nivel, Y a puede nivel, ser que, a nivel neurobiológico, sabemos que de las características más importantes que tiene un psicópata es la falta de las neuronas espejo, que es lo que posteriormente, o a un concepto más grande, es lo que hace la falta de empatía total. No solo uh-huh, este grupo de neuronal, sino otros también que afectan al cerebro de la persona, que sería el psicópata. Y ese es uno de los rasgos primordiales y las diferencias entre el cerebro de un psicópata y un no psicópata. no, y para diferenciar, por ejemplo, de los que llaman asesinos psicóticos y otro tipo de asesinos que realmente podrían no ser, no estar metidos en este grupo, pero realmente no pertenecer, sino tener un funcionamiento cerebral distinto, ¿no? Entonces, para Ah, ok, sacarlos como de las ese diferencias grupo, entre ellos también. exacto. Porque están personas que son psicóticas y Pues donde realmente el nivel de culpa puede disminuirse porque su funcionamiento y su control es diferente. sí, pero creo que no es la afectación en la misma zona o grupo neuronal, que es el de las células espejo. Porque Ujú. ya a nivel de psicosis ya es diferente, ¿no? Es como crearse su propia realidad o lo que usted decía, o darse sus argumentos propios para cumplir un fin que sea demasiado violento.
pero a través claro, como una cognición desviada, más bien, Ujú. pensaría yo. De lo que llaman ideas paranoides, de ideas absurdas que no tienen sentido, pero que de alguna forma el mismo cerebro se va convenciendo de que son ciertas, las va Exactamente. argumentando Y hacen y parte de las su cree. realidad. Ujú. Es como una desconexión. Es como si el cerebro necesita, por ejemplo, una cosa que plantean es que el cerebro necesita siempre validar la sensación externa, porque él construye su propio universo, pero lo que hace es mirar al exterior y lo que le generan los sentidos para darle digamos, para que coincida lo que su cerebro está construyendo con la realidad externa. Si eso no llega a funcionar bien, pues se generan los delirios, se generan una cantidad de Claro. cosas, ¿no? Las fantasías, todo ese tipo de cosas. Porque si él no contrasta, el cerebro puede creer que su realidad es eso, lo que tiene dentro de su cerebro, dentro de su mente, y no coincide con lo que está ocurriendo en el exterior, que sería tu Ok. caso, ¿no? Bueno, cerramos entonces ahí el tema. ¿Eso era con lo que iba a cerrar? Como que iba a cerrar con otra cosa y terminamos hablando de Pues otra. ¿Me será sirve? redondearlo, venga a ver cómo podremos redondear aquí el tema. Digamos, en lo que habíamos dicho, digamos, la emoción ya podemos definirla como toda la sensación que se genera desde la amígdala, luego se destruye al hipocampo, donde se generan todos estos PAF o estos movimientos que preparan a la acción que finalmente genera la emoción. Y todo este contexto genera lo que finalmente todo este contexto genera lo que ya podemos llamar como un estado mental, ¿no? Estado emocional, todo este contexto, ¿no? Un estado en que está la mente en el momento cuando se desencadenan todos estos, ¿no? Y Sí, digamos tienes que todos. diría que eso es como el resumen de lo que es emoción. Digamos, ya para hablar lo de contrastes, y tocaría ya después mirar, porque no sé si hablar, creo que ya quedó definido antes, ¿no? Entre emocionalidad y racionalidad, diría que es eso. Sí, sí, No sé no, si tú no, ya creo que con los dos capítulos de podcast creo que ha quedado claro el tema, ¿no? O sea, como creo se lo que, define bien cuando habla de un jinete sobre un elefante. La emoción nos inunda completamente y la parte del cerebro que está involucrando es gigantesca. Por y es lo tanto, curioso que es fue una de las conclusiones fundamental. a la que llegamos en aquella ocasión y es curioso que nos llamemos seres racionales cuando en realidad deberíamos llamarnos seres emocionales. Somos los seres más emocionales del... No, tampoco sé si decir del reino animal, pero sí somos unos animales tremendamente emocionales. Pero nos gusta decir somos animales racionales, racionales, y de allí podemos sacar la conclusión de, ok, si somos tan racionales, porque hay gente matando a otra gente, apuñalando y acuchillando? Porque no somos tan racionales, somos más emocionales. Y la emocionalidad tiende a un montón de cosas animales, primitivas, que van de los primates y de mucho más atrás de los primates, de mamíferos menos evolucionados a nivel de cerebro de inteligencia. Esa es la respuesta de por qué seres racionales hacemos tanta, o sea, destrucción, o sea, a nivel masivo, botamos bombas, ¿no? Le quitamos la cabeza a alguien, bueno, no quiero ponerme quitamos, pero bueno, gente que es congénere de nosotros, si le quita la cabeza a otras personas, apuñala, degolla, viola, crea guerras, mata, asesina, o sea, pero claro, si estos famosos seres racionales está, no sé, como más acertado, más puntual y más directo decir somos unos seres emocionales. Y con esto creo que ya queda como bien cerrado y especificado el tema. Como les decíamos en alguna ocasión, es muy interesante que, bueno, Germán y yo estamos leyendo un par de libros en este momento, intercambiando información. La idea es que en los siguientes capítulos de podcast podamos intercambiar esa información no solo entre nosotros dos, sino con ustedes. Y además que hacemos esta proliferación de información que no sea entre dos cerebros, sino varios cerebros más que sean todos los que nos escuchan. Hace poco leí también una parte del capítulo del libro que estoy leyendo que me pareció muy interesante. Quizás en el siguiente capítulo sea bueno mencionarla. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos los que nos escucharon o nos vieron. No olviden seguir todas las partes del proyecto Gente Inteligente y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a todos. Gracias, Germán. Bueno, hasta luego.